para que empecé la grabación. Muy bien. Vamos a comenzar, como les decía, vamos a hablar acerca de la negación de Pedro y tal vez la cita que el hermano Mario nos había leído hace un momento, si nos la vuelve a leer, hermano Mario, para que quede ya en la grabación. Con gusto, pastor. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Correcto. Entonces, tiene todos esos nombres de Simón, Cefas y Pedro, pero ¿por qué razón? Porque fíjese que, por ejemplo, en el caso de Simón, lo que sucede es de que Simón es nombre hebreo. Cefas es una palabra aramea, que Cefas lo que quiere decir es piedra, y Petros es una palabra griega, que también lo que quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, Cefas y Pedro significan lo mismo. Pero es bien interesante ese cambio que el Señor le hace a Pedro, porque fíjese que una de las cosas bien interesantes que se ve en las Escrituras, por ejemplo, es de que cuando Dios le cambia el nombre a alguna persona es porque tiene un propósito especial para él, ¿va? Cuando usted ve, por ejemplo, que está el caso de Abraham, ¿verdad? Está Sarai, Sara, Jacob, Israel. Entonces, cuando se dan ese tipo de cambios así es porque han habido circunstancias en la vida de la persona de que precisamente por a dónde los ha llevado Dios, entonces es que viene y se hace el cambio de nombre. Entonces, en este caso vemos en el caso de Pedro, su nombre era Simón, ese era su nombre, pero el Señor le puso Cefas, que como les decía, es una palabra aramea, y su equivalente en griego, por eso es de que dice el texto que Cefas quiere decir Pedro. Ahora, fíjese que hay una situación. Camila, léenos por favor esa cita de Juan 1:40 y 41. Juan 1:40 y... 40 y 41, Ok, la última cita. ok. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Correcto. Fíjese que ahí hay una situación bien interesante respecto a esto, que quien conoció, digámosle así, con quien vio primero a Jesús, no fue Pedro, sino que fue Andrés. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura de que cuando Andrés era discípulo de Juan, pero se dio el caso pues de que cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, entonces dice la escritura de que Andrés y ese otro discípulo que menciona se quedaron todo el día con el Señor. Entonces después se dio el caso de que Andrés le llegó con la cosa a Pedro y le dijo, mira, le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Andrés fue el que llevó a Pedro al Señor. Pero fíjese que hay una situación bien curiosa. Bueno, recuerde que en todo esto que estoy diciendo, si algo usted quiere opinar, si algo usted quiere preguntar, siéntase en la completa libertad de poderlo hacer. Entonces le decía de que lo que sucedió fue de que Andrés fue el que llevó a Pedro. Pero fíjese que hay una cosa bien curiosa, de que hay un libro que se llama Los 13 que cambiaron el mundo, y ahí, por ejemplo, se habla de que Andrés es mencionado bien poco en las escrituras, a lo sumo tal vez unas 3, 4 veces, ¿verdad? Pero ya de ahí el que comenzó a brillar con luz propia fue Pedro, ¿verdad? Que Pedro para allá, Pedro para acá. Entonces es bien curioso de que se dio el caso de que alguien así, de quien las escrituras no dicen mucho, a la hora de las horas convirtió un Pedro, ¿verdad? Entonces, vaya, por ponerle un caso, yo creo que muchos de nosotros recordamos al dúo Esperanza, ¿va? Pero no recordamos quién fue el que lo convirtió. Entonces se da esa situación de que a veces el que lleva al otro muchas veces cae en el olvido, pero a la hora de las horas ante Dios es importante, pues y eso fue lo que en este caso pasó con Andrés. Ahora fíjese que hay otra situación hablando acerca del llamamiento de Pedro, y el llamamiento de Pedro está acá. Hermano Milton, si nos lee esa cita, por favor, de Mateo 4:18 al 20. Mateo 4:18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban a redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo, al instante las redes le siguieron. Correcto. Entonces ya aquí ya es un segundo momento
que se dio precisamente, bueno, el primero es cuando Andrés llevó a Pedro donde Jesús. El siguiente es este momento cuando vemos de que ellos estaban remendando las redes, y todavía hay otro momento que prácticamente es el que une todos los eventos, que es, por ejemplo, cuando se hace la primera pesca milagrosa, ¿no? De que dice que cuando que habían pasado tratando de pescar toda la noche, no habían pescado nada, pero que a la hora de las horas, Pedro le dijo al Señor: en tu palabra voy a echar la red, o sea, solo porque vos lo decís, lo voy a hacer. Y dice de que en ese caso pescaron tantos peces de que Pedro se asustó y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero el Señor le dijo: no, no tengas miedo, le dice que desde ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces Pedro en ese aspecto como que ya el Señor ya le venía marcando el paso, ya le venía marcando el paso de cuál era el propósito que Dios tenía para él. Y fíjese que hay una cosa bien curiosa respecto al caso de Pedro, de que en los evangelios, en los tres, en Mateo, Marcos y Lucas, aparecen las listas de los apóstoles. Y en las tres listas, Pedro es el primero. O sea, de que en ese aspecto, inclusive ante los ojos del Señor, se ve de que Pedro comenzó a ser por su mismo temperamento, por su misma forma de ser, Pedro llegó a ser una personalidad bien importante. Aparte de que otra cosa que le sucedió a Pedro fue lo siguiente, que habían veces, por ejemplo, que el Señor hacía cierta clase de milagros y elegía solo a tres para que lo vieran. ¿Quiénes eran ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Usted ve, por ejemplo, que en la transfiguración estaban los 12, pero se trajo a Pedro, a Jacobo y a Juan para que vieran la transfiguración. Cuando fue la resurrección de la hija de Jairo, lo mismo, ¿va? Los sacó a todos y se quedó solo con Pedro, Jacobo y Juan y los papás de la muchacha. Entonces, en ese aspecto, Pedro iba cobrando, digámosle así, un papel bien importante en el ministerio. Y por eso es de que no solamente vemos esa situación de que su nombre aparece primero en los tres listados, sino que también se da la otra cosa, pues de que también él con Jacobo y Juan generalmente eran testigos de los milagros más, de aquellos milagros bien especiales de parte del Señor, ¿no? Luego fíjese que hay otra situación respecto de Pedro, y vamos a comenzar a ver los antecedentes de la negación, porque le voy a comentar una cosa. No es de que la negación ocurrió de repente, no. La negación de Pedro fue un proceso que, entre otras cosas, a Pedro ya se lo habían advertido. Ya se lo habían advertido. Y mire lo que sucede en este caso. Hermano Giovanni, si nos lee, por favor, Lucas 22, del 31 al 32, la cita que está ahí en la pantalla. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos Diaros. como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Correcto. Mire qué interesante esa advertencia que Jesús le hace a Pedro. Satanás anda detrás de ti, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos una cosa. El Señor solamente dice: Satanás os ha pedido, no dice: yo he accedido, ¿va? Esa tal vez es una cosa que hay que tener en cuenta, porque da la impresión como quien dice: pues Satanás lo quiere probar y entonces el Señor dice así: agarrarlo. No, sino que el Señor le dice a Pedro: mira, le dice, Satanás anda detrás de ti. Pero mire qué interesante. No solamente le dice que Satanás anda detrás de él, sino que también dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, yo estoy intercediendo por ti para que cuando pase lo que va a pasar, que no te vayas a desanimar. Y todavía el Señor le hace una tercera advertencia. Después de que pases esa prueba y que yo voy a estar orando por ti durante todo el proceso, tú lo que vas a hacer después es que vas a confirmar a tus hermanos, que eso ya lo vamos a ver más adelante, como en el Evangelio de Juan se da esa situación, eso que acabamos de leer ahí. Pero vea qué tremendo de que en ese aspecto la negación de Pedro no fue algo que sucedió de repente, sino que el Señor ya le había dicho que tal cosa iba a suceder. Y fíjese que es bien interesante por esto, porque a veces la gente piensa de que el diablo anda pensando solo en los bolitos o la gente que esté en los prostíbulos. No, el diablo está más interesado en los creyentes, en los pastores, en los ministros de alabanza, en los diáconos. ¿Por qué razón? Porque sabe de que si hace caer a un creyente, ¿qué es lo que significa? Mal testimonio. Entonces, por eso es de que él anda interesado precisamente en personas así como nosotros, pues.
¿verdad? Que queremos agradar a Dios, que queremos dar ese cambio de poder comenzar una nueva vida. Luego fíjese que la otra cosa es esto, mire lo que por ejemplo dice en Marcos 14:38. Marcos, hermano Jan, si nos lo lee por favor, Marcos 14:38. Con gusto. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vea dos situaciones. Primero, Jesús le dice, Satanás anda detrás de vos. Eso fue lo primero. ¿Ve? Eso fue lo primero. Satanás anda detrás de vos. La otra cosa que le dice es, mira, hay que velar y orar. ¿Para qué? Dice, para que no entréis en tentación. Y le dice todavía, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, la situación esa de que, mire, es que a la hora de las horas nadie quiere ser malo. A la hora de las horas nadie quiere desagradar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, el espíritu está dispuesto, pero dice, pero la carne es débil. Entonces, vea usted de que como el Señor ya en dos ocasiones ya le estaba diciendo, mira, Pedro, tené cuidado que vos ahorita vas a pasar por un momento bien duro, vas a pasar por un momento bien complicado. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de que sigamos? Todos estamos bien en esta parte de que cómo es eso de que el diablo anda ahí marcándole el paso a don Peter, ¿va? Porque le quiere hacer pasar un mal momento. Así que en ese aspecto le digo que no nos extrañe, ¿no? Que no nos extrañe cuando a veces sucedan cosas que uno dice, pero ¿y por qué ahora que estoy buscando más a Dios, por qué ahora me están pasando ese tipo de cosas? Precisamente por eso. Precisamente por eso, porque estamos buscando más a Dios, estamos acercándonos, estamos queriendo prepararnos para servir al Señor, entonces es cuando más el enemigo va a querer andar detrás de nosotros. Luego fíjese que ya si hablando acerca de la advertencia de la negación, mire lo que ocurre, por ejemplo, acá en Mateo 26:34 al 35. Hermano Milton, si nos lo lee, por favor, Mateo 26:34 al 35. Mire lo que dice ahí. Amén. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, mire qué tremendo lo que el Señor le dice. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasa cuando Pedro le dijo, no le dijo? ¿De qué está tildando a Jesús de mentiroso? Pero tal vez veámoslo desde otro punto de vista. Mire, si a usted le hicieran una advertencia, vaya, veamos el caso, por ejemplo, el sueño del faraón. Al faraón él soñó de que iban a haber 7 años de abundancia y que iban a haber 7 años de hambre. ¿Cuál fue la pensada de él? Le dice a José, ¿y qué podemos hacerle? Le dice José, lo que tenés que hacer es que en los 7 años de abundancia, este, tenés que prepararte para que en los 7 años de hambre no te falte. Le digo esto por lo siguiente, porque a veces, por ejemplo, hay personas que tienen sueños, por ejemplo, que se accidentan, que están en el hospital con enfermedades graves, y entonces piensan de que cuando escuchan una frase como esa, como que eso tiene que pasar irremediablemente, y no necesariamente. La advertencia de Jesús debemos de verla bajo esta óptica. Jesús le está advirtiendo a Pedro no para que él se ponga espaldas planas y se dé por vencido y diga, pues ni modo, lo voy a negar, sino que cuando el Señor advierte una cosa así, ¿sabe para qué es? Es para que hagamos algo, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, en el caso cuando Jonás fue a predicar a Nínive. ¿Cuál fue el mensaje que llevó Jonás a Nínive? De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras que tenían un mensaje grosero. Pero ¿qué hizo la gente? Se puso en ayuno y dijeron y pusieron hasta los animales en ayuno y dijeron quizás Dios se va a arrepentir del mal que ha pensado contra nosotros. Entonces, cuando usted escuche una profecía así en su vida personal o cuando usted tenga un sueño así en su vida personal, lo que debe tener en cuenta es lo siguiente, que Dios le está advirtiendo no para que se aflija, le está advirtiendo para que se prepare. Esa es la lógica que nosotros debemos de tener ante una situación así, ¿verdad? Entonces, en este caso, pero ¿qué fue lo que sucedió? El Señor les dijo, no, me vas a negar.
Y Pedro le dijo, no, le dijo, "Ah, es mal", le dijo, yo hasta voy a morir por ti. Y todos los otros bocones salieron y diciendo, nosotros también, le dijeron, "Ujú, ya vamos a ver si es cierto, va, ya van a tener la oportunidad de demostrar a ver qué tan machitos son, va". Entonces vamos a ver cómo fue esa oportunidad. Mire lo que sucede, por ejemplo, en Marcos 14:37. Oscar, si lo lees, por favor, Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ajá, ese pasaje que Oscar acaba de leer, ¿dónde estaban? Estaban en el huerto. ¿Cuándo iban a ir a apresar a Jesús? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús les dice? Espérense aquí, dijo, mientras yo oro. Pero él los iba a dejar ahí no tanto para que se durmieran, porque de hecho, inclusive, él se fue aparte, porque menciona las escrituras que empezó a tener un sudor tan, digámosle así, tan fuera de lo normal, que su sudor se veía como que eran grandes gotas de sangre. Entonces, el Señor no es que los dejó durmiendo, ah, pues sí, duerman mientras yo estoy preparándome para que me entreguen. No, la idea era de que Jesús los dejaba ahí, pero también ellos tenían que estar orando. Entonces, y los haya durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el Señor y le dice específicamente a Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces, mire, ya aquí, ¿qué es lo que usted nota? Que le estaban advirtiendo. O sea, la negación no fue algo que sucedió de repente, no, sino que ya le estaban dando un montón de señales de alarma de que algo así iba a pasar. Esa es la parte, digámosle así, no sé cómo llamarle, si peligrosa o cómo de este evento, ¿no? Que le estaban advirtiendo, pero no se estaba preparando. Usted se fija que es, por ejemplo, como esa gente que fuma, por ejemplo, que tiene hasta su tos chifladora y que le dicen, mire, se está enfermando. Y aún con todo y eso siguen siempre en la misma situación, va. Ah, no, mire, entonces ahí ya yo no puedo hacer nada por usted porque yo ya le advertí, yo ya le dije. ¿Va? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Que Pedro está empezando a recibir una serie de advertencias de parte del Señor de que algo así va a pasar. Pero ¿qué hace Pedro? No le cree, no le cree. Pero sigamos, para que veamos a dónde fue a parar todo. Mire qué fue lo que sucedió después. Veamos. Mira, espérate, mira. Hola, hola, ¿sí? Este es, Yo eh, creo que ha activado el micrófono ahorita, hermano, por si iba a decir per- alguna opinión. perdón, pastor. Ah, vaya, Perdón. No, no, perdón. no era que Perdón. tenía una pregunta. No, pastor. Se me equivocó sin querer. Perdón. Ah, ok, no se preocupe. Déjeme ver. Ah, aquí está. Espéreme, que no se ha perdido la pantalla que estamos compartiendo, disculpen, no se ha perdido. Ahorita ya les digo qué es No, lo que todo tiene que ver. está bien. Sí. Ahorita Todo está sí. bien. Ahorita tiene que ver Bueno, ahorita lo que tiene que ver es una cosa que dice la reacción de Pedro. Eso es lo que estamos viendo. Ok, Así es, así es, va, así amén, es. perfecto, perfecto. Entonces, mire lo que sucede, cuál fue la reacción de Pedro. Aquí vaya, vea de que el Señor ya les había estado advirtiendo a Pedro, mira, Pedro, me vas a negar 3 veces. Satanás anda detrás de vos. Tenés que estar orando. Y todas esas cosas, por alguna razón, Pedro en ese momento no comprendió el lío en el que se iba a meter. Pero mire lo que hace Pedro ya en el momento cuando llegan a apresar a Jesús. Camila, léenos por favor Juan 18 del 10 al 11, por favor. Mire el hermano Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vea de que en ese caso, ¿qué fue lo que sucedió? A la hora de las horas, cuando llegaron a apresar al Señor, Pedro dijo, mire, fíjese que por si ustedes no lo sabían, yo aquí tengo este corvo. Entonces, al primero que agarró de víctima fue a este Malco, ¿va? Que dice que era siervo del sumo sacerdote. De dicha que Malco se apartó y solo le cortó la oreja, no porque le iba a hacer camino en medio, ¿va? Entonces ahí fue donde se dio esa situación de que lo que Jesús le había estado advirtiendo que iba a pasar,
Él no solo no se preparó, sino que en este momento que vemos que tiene una reacción así bien mero violenta, ¿va? Alguien hasta podría decir, mira, una reacción hasta como un poco carnal, por decirlo de una manera. Pero veamos qué más sucedió. Ahora, claro, el Señor una de las cosas que hizo, y dice el Evangelio de Lucas, que le volvió a poner la oreja, ¿va? Le volvió a poner la oreja, pero ya había pasado ese incidente. Ahora mire lo que dice, por ejemplo, mire lo que dice Mateo 26:53, hermano Samsung ahí para que nos ayude con la lectura, así la vamos a poner porque así le he puesto al teléfono, pero no se preocupe, si nos puede leer, por favor. Ya lo puse que pensar, ¿va? Esa cita que está ahí en pantalla, Mateo 26:53, 54. Active el micrófono, active el micrófono. ¿Hola? Ahí está. Sí, ahora sí, pastor, dígame. Para que nos lea la cita, esa de Mateo Perdón, 26:53. dígame, ¿qué lectura me da? Es la cita que está ahí en pantalla, Mateo 26:53. Mateo 23. ¿Acaso piensas? 6:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así le haga? Correcto. Ve entonces Que así qué, se haga. correcto. Ve entonces cuál es la reacción qué es la respuesta del Señor ante la reacción de Pedro. Mira, guarda la espada, hombre, te vas a herir, hombre, te vas a herir. Entonces, porque esto tiene que suceder. Ahora, el hecho de entender, el hecho de que entender de que la crucifixión era un paso necesario, pues como que no deja de ser un poco complicado, inclusive aún para nosotros ahora. Es cierto que la crucifixión significaba el perdón de los pecados, pero el tener que pasar por ese trago amargo, le diré, era un poco complicado, pues, era un poco complicado. Ahora mire lo que sucedió. Ahora vamos a entrar ya si vemos el momento de la negación, el momento de la negación. Hermano Giovanni, si nos lee por favor Mateo 26:58. Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Correcto. Vea que el Evangelio de Mateo dice de que Pedro entró, pero le tengo una noticia. Le tengo una noticia. Pedro estaba afuera. Pedro estaba afuera. ¿Y sabe cómo fue que entró? Hermano Mario, léanos esa cita, por favor, Juan 18:15 al 16. Pedro estaba afuera y ya va a ver cómo entró. Amén. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que Pedro no estaba dentro. Pedro no estaba dentro, sino que simplemente él estaba afuera y ese otro discípulo, los comentaristas entienden que se refiere a Juan, el autor del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quien había entrado fue él. Quien había entrado fue él. Entonces, este dijo, mira, Pedro, ya que me dejaron entrar a mí, ya conseguí que te dejaran entrar a vos. Y por eso fue que Pedro entró, no porque Pedro no estaba dentro. ¿Ve? Entonces, ahí se da esa situación. Tal vez nosotros podríamos decir como que se fue a meter a la boca del lobo, ¿va? Se fue a meter a la boca. Es como que usted dijera que una persona que esté en Alcohólicos Anónimos tratando de dejar de beber se va a meter a una cantina para ver qué tanta fuerza de voluntad tiene, ¿va? Recuerde que el Señor ya le había advertido, Pedro, me vas a negar, tenés que orar. Pero nada de eso había hecho, sino que no solamente no había hecho esas cosas, sino que se va a meter a la boca del lobo. Pero mire la otra situación que se dio. Ya si vemos específicamente cómo fue la negación empezó así. Mire, Camila, si nos lees por favor esos 3 versículos, Marcos 14, del 66 al 68. Ok, se me escucha bien. Sí, muy bien. Ok, dice, estando Pedro abajo en el patio,
Vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el del Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Vea una situación. ¿Cómo es que dice, no le conozco? Lo había hecho caminar sobre las aguas. Recuerde, lo había hecho caminar sobre las aguas. Lo había visto, bueno, lo vio hacer, lo vio calmar la tempestad, porque ese milagro en el mar ocurrió dos veces. Una cuando Jesús iba con ellos en la barca y la otra cuando el Señor venía caminando sobre las aguas y que Pedro todavía salió de Ventisto y le dijo que él quería caminar sobre las aguas. Y salió diciendo que no lo conocía. Bueno, y no solamente eso, lo había visto hacer la alimentación de los 5,000, lo había visto hacer la alimentación de los 4,000, lo había visto en la transfiguración, lo había visto en la transfiguración y no lo conocía, y no lo conocía. Claro, antes de que nos metamos a criticar a Pedro, ya vamos a ver un pasaje que se relaciona con nosotros, pero ahorita tal vez la primera parte que es importante que nosotros vayamos entendiendo es cómo se da esa situación de cómo fue que Pedro empezó a caer en esa pendiente que Jesús ya le había advertido. O sea, no es que lo tomaron por sorpresa. Está ese dicho que dice que en guerra anunciada no hay muerto. Entonces ya le habían dicho que eso iba a pasar. Ahora mire lo que sucedió en la siguiente parte. Hermano Jan, si nos lee por favor del 69 al 70, al 71, perdón, son los versículos que acabo de poner ahorita. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Vea que la segunda vez que lo niega, la misma mujer que ya lo había identificado le volvió a decir, vos estabas ahí, le dije. No le. Y dice el versículo 70, pero él negó otra vez. Y después dice, y poco después dice, los que estaban ahí le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, tenés ese cantadito, ¿va? Tenés ese cantadito. Ya ha oído usted la diferencia entre los chapines y nosotros, ¿va? Que los chapines dicen sí pues y nosotros decimos pues sí. Pues mira, tenés ese cantadito, le dijeron. Tenés ese cantadito. ¿Y qué dice la escritura que él comenzó a hacer? Comenzó a maldecir. O sea que una de las cosas que el Señor le había hecho era que le había cambiado hasta la manera de hablar. Y Pedro no se había dado cuenta de esa situación. Entonces dice, y mire lo que sucedió después, en el 72. Oscar, si lo lees, por favor, el versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Horrible, horrible en ese aspecto lo que le pasó, lo que le pasó. Ahora, lo que estamos viendo, como le repito, ya estaba advertido. Se le había dicho qué era lo que tenía que hacer. ¿Sí, hermano Mario Díaz? Pastor, desde que usted mencionó la semana pasada el título del estudio de este día, yo ya tenía la pregunta que le iba a hacer en mente. O sea, ya estaba pensando fusilarme desde la semana Ya pasada. estaba, no, sino que la verdad que siempre hay algo que me ha llamado la atención y quizás sobre algo muy sencillo, pero pues la verdad quisiera que usted me lo pudiera explicar. A ver, diga. Respecto a lo que acabamos de leer de Marcos, la negación de Pedro aparece, si no me equivoco, en los 4 evangelios, ¿verdad? Es correcto. Solamente en Marcos es el único libro en el cual Jesús le dice que antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. En los demás evangelios le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué
esa diferencia con los demás evangelios de que el gallo cantara 2 veces. Quizás sea algo Correcto. que es insignificante, pero no No, sé, me no, llama la atención. pero le diré, es un punto válido porque básicamente lo que hay que hacer es la unión de los dos relatos. Generalmente cuando se estudian los pasajes paralelos, este de la negación de Pedro, que es uno de ellos, pues tiene que ver esa situación. Porque vaya, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los otros evangelios que dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Simplemente se hace el asunto ese de que el gallo va a cantar, que digamos, antes de que se dé este incidente del gallo, iba a ocurrir la negación. Ya el Evangelio de Marcos, que es más específico, en ese aspecto que es lo que sucede, viene Marcos y dice, no, es cierto, antes de que el gallo cantara, pero que el gallo cantara 2 veces. Entonces lo que hay que hacer para efecto de armonizarlo es unir los dos relatos. Eso es en todo caso, así como el ejemplo que estábamos viendo uno de estos días en la clase de este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pues se unen todos los relatos para efecto de llegar a la conclusión final. Y cada uno de ellos lo ve desde el punto de vista del testigo, ¿verdad? Como quien dice, yo lo estoy viendo desde este lado de la mesa, tú lo estás viendo desde ese lado de la mesa, y la solución, ¿qué es? La solución es la unión de todos los relatos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es antes de que el gallo cante, pero que el gallo cante ¿cuántas veces? Antes que el gallo cante 2 veces. Antes que el gallo cante 2 veces. Y así es como se unen los dos relatos. Luego fíjese que, por ejemplo, hay otra situación hablando acerca de la negación de Pedro que es interesante. Es cierto de que Pedro negó al Señor, pero fíjese que tal vez no debemos de pensar en Pedro como un culpable. Le voy a decir por qué. Porque es cierto que aunque él pecó, esa noche él se ha de haber sentido la persona más asquerosa, ¿va? Se ha de haber sentido la persona más asquerosa de, mire, ¿qué es lo que acabo de hacer? Porque él me dijo que esto iba a suceder y no tomé medidas al respecto. No hice nada para evitar que esto sucediera. Pero había una esperanza que él tenía, mire, y la esperanza ¿de dónde vino? La esperanza vino de aquí, mire, veamos, hermano Jan, si nos lee por favor del 1 al 3. Juan 20 del 1 al 3. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Correcto, entonces cuando a Pedro le dijeron, mira, el cuerpo del Señor no está, ¿qué fue lo que él hizo? Fue a ver, porque como recuerda que una de las cosas que Jesús les había dicho era que iba a resucitar, y de hecho Pedro fue el primero que le dijo que no fuera a Jerusalén porque lo podían matar, ¿va? Y fue por eso que también el Señor le dijo que Pedro le era tropiezo porque no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero ahora que se están empezando a dar todos los eventos, ¿qué es lo que Pedro hace? ¿Será verdad que ha resucitado? O en todo caso, si no ha resucitado, ¿qué se supone que han hecho con el cuerpo? Y mire la otra situación que sigue. Veamos, Oscar, léenos por favor los otros del 4 al 6. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Correcto. Ahora, y mire y mire la otra situación que se dio. Camila, si nos lees por favor del 7 al 9. Hola. Ok, hago la pregunta otra vez, se escucha bien. Sí, 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 sí. No, pero sí se oye bien y no solo se oye Ok, bien, ok. sino que, Es sino que que se está oye bien, lloviendo. sino que sí. Yo casi no ¿Está? escucho. Esa es la ¿Está cuestión. lloviendo? Ok, ¿Por tu dice, casa? del 7 al 9 me dijo. Así es. Ok, dice. Y el sudario Ujú. que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Correcto. Entonces vea que quién fue uno de los primeros testigos. No el primero, porque las primeras fueron las mujeres. ¿Verdad? Las primeras fueron las mujeres. Las mujeres le llegaron a decir, mire, fíjese que el Señor ha resucitado. A Pedro cuando le dicen esa situación, voy a ir a ver. Pero como Pedro ya estaba viejito, ya le dolían las rodillas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Juan, que era el que estaba más joven, él llegó y más que se echaba sus maratones de tanto en tanto, llegó primero. Pero Juan hizo una cosa, no entró, sino que dice que esperó a que llegara Pedro, que Pedro llegó casi al borde del infarto, y en ese momento fue Pedro el que vio de que sí, efectivamente, el Señor había resucitado. Pero entonces ahora mire, vamos a una parte bien interesante. Vamos a la parte de la restauración. Porque hemos visto que el Señor le advirtió a Pedro, que le iba a negar, que tenía que orar y no lo hizo. Y Pedro se fue a meter a la boca del lobo y ocurrió exactamente lo que Jesús le dijo. Pero fíjese que hay una cosa bien curiosa y es esta, de que cuando Jesús resucita, no le reclama a Pedro decirle, hey, mira, ¿y por qué me negaste vos, hombre? Que no te acordás, que no te acordás que yo te sané a la suegra. Que hay quienes dicen que lo negó por eso, ¿va? Porque había sanado a la suegra, pero ese ya es discusión aparte, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mírale que no te acordás. Fíjese que el Señor no hizo nada de eso, sino que lo que hizo fue lo siguiente. Hermano Jan, léanos, pero solo la parte en español, no la de griego. La de griego, yo sé que usted puede griego, pero pero léanos la de español nada más. No, maestro, estamos aprendiendo. Ok, bueno, El 15 va. así es. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ajá, entonces mire lo que sucedió fue esto. Vea de que ahorita que voy a mover la pantalla va a aparecer un cuadro rojo. ¿Ya lo ve? Lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Acá, mire, donde dice me amas. Sí, ¿verdad? Y le voy a poner el otro. Y Sí, el otro está ama. acá, miren. Sí, Está acá. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Pedro le dice, perdón, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas con el amor ágape, el amor de Dios? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo fileo, yo te amo con el amor de amigo. Vea lo que Jesús, vea lo que Jesús le está preguntando y lo que Pedro está respondiendo. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? El amor ágape, ¿me amas con el amor ágape? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo con el amor fileo, yo te amo con el amor de cherada. Pero ¿qué era lo que sucedía? Pero esa no era la respuesta que Jesús estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la primera vez, permítame, vamos a silenciar por acá que se está viendo aquí. Ya ahorita ya lo silencié. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la primera vez, Jesús le dice, Pedro, me amas, pero me amas con el amor de Dios, me amas con el amor ágape. Ah, sí, le dice Pedro, yo te amo con el amor fileo, el amor filial, el amor de amigo. Ah, sí, te voy a decir que sí, va. Entonces viene el Señor y le dice, apacienta mis corderos. Mire la segunda vez que le pregunta en el versículo 16. Hermano Mario, si lo lee, por favor, solo la parte de español. Amén, pastor. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Correcto. Ahora van a aparecer los cuadros otra vez. Ponga atención. Mire, aquí está el primero, ¿ve? Le dice, lo voy a volver a poner, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí está el primer cuadro. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí está el segundo cuadro. Mire, lo voy a quitar y lo voy a poner otra vez para que vea dónde el primero está aquí. Mire, déjeme, vamos a poner el puntero. Sí, el primero está aquí, mire, ve. Y el segundo está aquí. Entonces,
¿Qué es la situación que se da allí? Que otra vez, Jesús le vuelve a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas con el amor ágape? Y Pedro la segunda vez le contesta, sí, Señor, yo te amo con el amor fileo, yo te Hay amo con el diferencia. amor de amigo. Hola, hola, decía, perdón, que hay diferencia de... Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que en este caso Jesús le está preguntando una cosa, Jesús le está preguntando una cosa y Pedro le está respondiendo otra. O sea, como que se estuviera haciendo el mareado, por decirlo así, ¿va? Ahora, mire lo que ocurre la tercera vez. Mire lo que ocurre la tercera vez. Oscar, léenos por favor el 17, solo la parte en español. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Como la primera vez le preguntó, ¿me amas con el amor ágape? Pedro le respondió la primera vez, yo te amo con el amor fileo. La segunda vez Jesús le dice, ¿me amas con el amor ágape? Y la segunda vez Pedro le dice, yo te amo con el amor fileo. Mire qué hace la tercera vez. La tercera vez le dice Jesús, ¿me amas con el amor fileo? Y Pedro le dice, y se avergüenza, ¿no? Y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, se da esa situación de que lo que el Señor estaba esperando en este caso de Pedro era mayor compromiso, era mayor compromiso. Pedro en ese momento no tuvo el valor, no tuvo el valor de aceptar el compromiso que Jesús le estaba pidiendo. Pero hay una situación que me gusta de todo este diálogo, ¿sabe qué es? Que con todo y eso Jesús no lo regaña, fíjense. Esa tal vez es una de las cosas que a mí me encanta, de que en lugar de decirle, no hombre, Pedro, qué barbaridad con vos, no, sino de que a pesar de que Jesús le dijo, me amas con el amor de Dios, Pedro le dice, yo te amo con el amor de amigo, y que no tuvo el valor, con todo y eso Jesús no lo regaña, ni lo regaña por haberlo negado. ¿Algún comentario hasta aquí antes de que sigamos? ¿Se entiende esta parte que les acabo de explicar? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, vea en todo caso este lío que acabamos de leer, vea cómo lo traduce la nueva versión internacional. Y fíjese que la nueva versión internacional, ¿qué es lo que hace? Ellos hacen lo siguiente, mire. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Contestó Pedro, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, la diferencia entre ágape y fileo. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Y así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. A pesar de que Jesús le estaba preguntando a Pedro que si lo amaba con el amor incondicional de Dios, Pedro no tuvo el valor de confesarle hasta ahí. Pero vea una cosa, Jesús no lo regaña por la misma razón, y le voy a decir, por la misma razón que él entiende que nosotros en el fondo queremos hacer lo bueno, pero tal vez en este momento nos hace falta el valor para decirlo, ¿verdad? Aquello de que vaya, algunos pues de los que están acá pues ya están estudiando teología, otros pues están en otros procesos, pero vamos al asunto de que en algún momento, ¿qué fue lo que sucede? Dios nos confrontó a esa situación de decir, mira, vas a dar ese paso, y nosotros por alguna razón estábamos posponiendo, va, no, es que la universidad no me deja, va, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro. Entonces, pero ¿sabe qué es lo interesante del caso? Es el hecho de que el Señor no nos regaña, sino que en lugar de eso Él entiende que tal vez en este momento nos hace falta el valor, pero que más adelante sí lo vamos a tener. Ahora, ¿por qué le decía de que esta es prácticamente la restauración? Porque Pedro le negó 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces si lo amaba. Entonces, ¿qué le estaba haciendo? Lo estaba perdonando. Lo estaba perdonando, sencillamente. Entonces, vea usted
cómo se da esa situación y esto pues como que da un poco de, como que da un poco de perspectiva en el hecho de decir de que es que mire, muchas veces cuando una persona peca se siente la persona más asquerosa del mundo. Pero le digo, a excepción de la traición de Judas, no se me ocurre pecado más feo que este. No se me ocurre pecado más feo que este. Y con todo y eso, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús vio el dolor en el corazón de Pedro, vio su sinceridad y lo perdonó, ¿verdad? Ese es un punto bien interesante. Vio el dolor de su corazón, vio la lucha que había en su corazón, vio su sinceridad y lo perdonó. Y tan es así de que mire qué es lo que sucede más adelante. Antes de juzgar a Pedro y antes de decir, qué bárbaro, hombre, qué grosero este, mire cómo pudo negar a Jesús después de haberlo visto en la transfiguración, cómo fue capaz, mire, antes, antes de que hagamos ese juicio de valores, hermano Mario, léanos esa cita, por favor, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vea que hay personas que dicen que profesan conocer a Dios, que dicen así, yo soy cristiano, pero mire qué feo, con sus hechos lo niegan. Entonces, antes de que levantemos el dedo acusador contra el hermano Peter, como que habría que hacer ese análisis, va en el sentido de decir, bueno, ¿y no será que tal vez yo con mis hechos estoy negando aquel Dios en el que digo que creo? ¿Verdad? Entonces, ese es un punto a considerar. Y fíjese que hay un detalle bien interesante, hay un detalle bien interesante respecto de la muerte de Pedro. Esto que le voy a enseñar no está en la Biblia. No está en la Biblia y de hecho se duda de que haya sucedido así. Pero mire lo que sucede. Su muerte. Orígenes en su comentario al libro del Génesis 3, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica 3:1, dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que Jesús. Y al fin, después de haber venido a Roma, fue crucificado cabeza abajo porque él había pedido que él pudiese, él había pedido que él pudiera sufrir de esta manera. ¿A qué me refiero con eso? Así como está en esa pintura, mire. Esa pintura se llama La Crucifixión de Pedro y el autor se llama Luca Giordano. Entonces, esa pintura está inspirada en la cuestión esa de que cuando iban a crucificar a Pedro, una de las cosas que Pedro dijo es, no soy digno de morir como mi maestro. Entonces, en vista de eso, vinieron ellos y lo que hicieron, ok, ya que no querés morir como tu maestro, pues le vamos a dar vuelta a la cruz, ¿va? Entonces, es por eso de que hay en algunas representaciones católicas de que aparece que la gente le está orando a Pedro, pero está crucificado al revés. Está crucificado al revés precisamente por esa situación. Ahora, quiero hacerle una salvedad. Eso no tiene base bíblica. Eso no tiene base bíblica. Históricamente se cuestiona. Históricamente se cuestiona. Pero se lo menciono por aquella cuestión de que ya ve que como hay pinturas que hablan acerca de eso, entonces en algún momento alguien le va a decir, bueno, mire, y en el caso de Pedro, que no fue que lo crucificaron de cabeza, o habrá alguna parte de la Biblia que lo dice. No lo dice en ninguna parte de la Biblia, sino que es ese Orígenes que era precisamente un escritor de la época. Él dice que lo que sucedió fue eso, de que lo crucificaron de cabeza, pero no existe base bíblica y no existe base histórica tampoco, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas, pero sí Pastor, está esa situación. Dígame. ¿usted alguna vez ha escuchado a algún predicador hacer o mencionar eso como ilustración en algún sermón No, no. acerca de lo de Pedro? No, De que yo fue crucificado? lo he visto nada más en ese libro que les mencionaba hace un rato que se llama Los 13 que cambiaron el mundo, ¿verdad? Porque ahí lo que hace es un análisis de cada uno de los apóstoles. Entonces ahí es donde menciona, pero siempre haciendo la salvedad que no tiene base bíblica y no tiene base histórica, ¿verdad? Simplemente de que se menciona esa historia, pero que está ese elemento de duda. Pero ¿sabe? Ahora, lo que sí es cierto es de que Pedro murió como mártir. Eso sí es cierto. Ahora, que si fue de esa manera, pues es la parte que es discutible. Pero tal vez el asunto al que yo quiero llegar es este.
que el Pedro que negó a Jesús después entregó su vida por él. Esa tal vez es la parte, en el sentido de decir, claro, Jesús le dijo, porque en el Evangelio de Juan, esos versículos que le voy a mencionar no los he puesto, pero usted puede leer en Juan 21 que después de que se da ese diálogo de Pedro, me amas y toda esa situación, viene Pedro y le dice, ¿y qué de este? Les, hablando acerca de Juan, el autor del Evangelio de Juan. Y el Señor le dice, ¿y si quiero que él quede, qué a ti? Les? Y dice la escritura de que a partir de ahí todos los discípulos entendieron con qué muerte, fíjese, con qué muerte Pedro iba a glorificar al Señor. Entonces Pedro murió de mártir, mientras que Juan, él murió de viejito en Éfeso. En Éfeso. Entonces ahí es donde está esa situación de que hay quienes entienden de que ese final del Evangelio de Juan a lo que se refiere es a eso, de que le dijo a Pedro, mira, vos vas a morir de mártir y Juan va a morir de viejito. De hecho, de todos los apóstoles, el único que murió de viejito fue Juan. De ahí todos los demás tuvieron muerte de mártir, todos. Entonces está esa situación de que, vaya, imagínese, después de haber negado al Señor, ahora está en una situación de que está poniendo su vida por él. Entonces Dios, que conoce los corazones, sabía de que en algún momento, ok, ahorita no tuviste el valor de confesarme de que me querías amar con el amor ágape, me negaste, no importa, pero yo sé que en el fondo de tu corazón tú me querés agradar, hombre. Tú me querés agradar y te la paso. Y te la paso. Entonces vean en ese aspecto cómo es que Dios conoce los corazones respecto de a veces las situaciones o las luchas que nosotros estamos pasando, pues. Entonces Él entiende de que a veces queremos hacer lo bueno, a veces fallamos, o sea, de que como que nos tropezamos y nos levantamos, ¿no? Pero ya ve que por eso menciona la Escritura esa situación que dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Vamos a aprovechar este momento para que si hay alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos hablado. Veamos. Pastor, yo tengo una. A ver, dígame. Cuando dice me amas más que a estos, ¿se refiere a los discípulos o a los pescados? Porque yo una vez escuché que se podía referir tanto a los discípulos como a los pescados, pero no sé si. No, ¿Cuál pero generalmente se entiende que es a los discípulos, que es a los discípulos. Por eso es de que inclusive ya en el final en ese mismo capítulo está la discusión de que después de que se da ese diálogo de que me amas, el Señor no, perdón, Pedro le hace la pregunta al Señor, ¿y Juan? Ay, déjalo, yo tengo mi trato con él y yo tengo mi trato contigo, ¿verdad? No, pero en todo caso no se refiere a los pescados, porque de hecho, inclusive en algún momento Pedro hasta pudo seguir pescando, pues ya ve de que se da el caso de Pablo también, de que Pablo cuando se podía, él trabajaba en su oficio, así que en ese sentido no tenía que ver tanto con los pescados. Dígame, hermano Jan, perdón. Hola. Gracias, maestro. Como comentario, Sí. en sí he escuchado y leído sobre todo es que hay un propósito de enmienda, lo vamos a llamar así, de parte de la oportunidad de Pedro de realmente arrepentirse del hecho de haber negado a Jesús, porque casualmente, ¿verdad? No casualmente, hay un Ah, propósito ahí que a veces hay 3 preguntas de negación con 3 preguntas de cuestionamiento, ¿verdad? ujú. Por lo tanto, la pregunta hoy sí va, maestro, teológicamente, ¿por qué se hace en el momento de después de la resurrección? ¿Será que es antes de partir? ¿Le quiere dar esa oportunidad a Pedro o qué hay ahí dentro de esa Fíjese, situación? fíjese que podría ser una razón, porque recuerda que el Señor estuvo con los discípulos durante 40 días. Entonces, durante esos 40 días, ¿qué fue una de las cosas que se dio? Entre otras cosas, les empezó a dar señales claras. Ya ve de que, por ejemplo, cuando en el libro de Hechos hacen la elección de Matías, ¿qué es lo que dicen? Necesitamos a alguien que sea testigo de su resurrección. ¿Verdad? Necesitamos a alguien que sea testigo de su resurrección, no de la alimentación de los 5,000, no de la alimentación de los 4,000, no, de la resurrección.
Entonces, en ese aspecto, por eso es de que prácticamente todos esos 40 días, y aparece el listado ahí en 1 Corintios 15, de toda la gente que lo vio. Entonces, en parte era como una forma como de reafirmarle a él, porque también con los apóstoles ocurrió una cosa. El libro de Efesios dice de que la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo está fundada, dice, sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, y que Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, lo que estaba haciendo en ese señor, Pedro, en el caso, perdón, lo que estaba haciendo el Señor en el caso de Pedro, era que le estaba dando una confirmación clara, porque de ahí todavía él tenía más trabajo para él. ¿Cómo así? Predica en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo es derramado permanentemente. Predica en la casa de Cornelio cuando abre el Evangelio para los gentiles. Y todavía hace 2 cartitas más, la primera y la segunda de Pedro. O sea que Pedro todavía tenía trabajo. Pedro todavía tenía trabajo. Entonces por eso se hacía necesario el que el Señor le diese ese voto de confirmación. Aquello de decirle, mira, vos crees que yo te he tomado a mal que me negaste. No, hombre. No, hombre. Es cierto que te equivocaste, pero también yo entiendo que en ese momento tú estabas en una situación, vaya, es como ese asunto que a veces se dice de que a veces la gente no hace las cosas malas porque no ha tenido la oportunidad. ¿Verdad? Que de que, pues mire, él nunca ha robado, nunca lo han puesto donde hay dinero, esperes que lo pongan donde hay, ay, ahí entonces hablemos, ¿va? Ahí entonces hablemos. Entonces, ¿quién sabe si los demás apóstoles al estar en una situación así, cuál hubiera sido su reacción? Claro, en el caso de los demás las escrituras son bien específicas, ¿va? Porque menciona que dice que todos dejándole huyeron. Pero en el caso de Pedro, que no solamente huyó, sino que después se regresó, que Juan lo volvió a meter, ay, ahí en ese caso estaba más complicado. Entonces, definitivamente de que sí, 3 veces lo niega, 3 veces le pregunta que le ama, lo que le estaba haciendo era decirle, mira, pasemos la página, hombre, pasemos la página y olvidémonos de esto. Y por eso es de que usted no ve que después de la resurrección no se ve que Jesús se los reprocha, no los regaña, no les dice absolutamente nada, sino que allá pasó eso, pasemos la página y sigamos adelante. Veamos, ¿algún otro comentario más antes de que finalicemos? ¿Algún último comentario? ¿Comentario o pregunta de todo esto que hemos Eh, hablado? Pastor, solo quería opinar Dime. que este pasaje también nos demuestra o nos enseña sobre el verdadero arrepentimiento, Ujú, de buscar sinceramente a Dios, ¿verdad? Después de haber precisamente pecado, no como Judas, que lamentablemente en lugar de acercarse a Dios, trató de resolverlo por sus medios el mal que había hecho, que es correcto. prácticamente podemos decir que Judas quizás solo tuvo como un remordimiento de conciencia, un sentimiento de culpa. Ujú. No, y eso fue lo que le sucedió. Y fíjate que es muy probable de que si Judas se hubiera acercado a Jesús, probablemente su final hubiera sido otro. Pero también como estaban las profecías, ¿va? Estaban las profecías de que advirtiendo de que eso iba a pasar, ¿va? Entonces, pero sí se da ese asunto, pues, se da, y por eso esa comparación que tú haces es bien interesante. Tanto Judas como Pedro hicieron cosas horribles, porque Judas lo entregó y Pedro lo negó, pero el final de cada uno fue bien diferente. Entonces como que está en nosotros el hecho de poder decir, bueno, ¿y de qué lado entonces me voy a querer quedar yo? ¿Verdad? Esa es la parte. Voy a querer, cuando yo fallo, ¿voy a tomar el camino de Judas o voy a tomar el camino de Pedro? ¿Cuál de los dos es el que voy a tomar? Esa es la situación. Veamos, el último comentario y terminamos. El último. ¿Comentario o pregunta? ¿Sí, hermano Mario? Pastor, mencionando y me acordé de esa pregunta ahorita que escuchaba hablar el hermano anteriormente. Tengo entendido que Judas se condenó en primer lugar, no tanto por haber entregado a Cristo, porque ya estaba escrito, como usted lo dice, como una Ujú. profecía, sino que en lugar de correr a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, pues él fue a otro lado a tirar las monedas que le habían pagado por él, ¿verdad? Ujú. El segundo es porque él, o sea, él mismo se quitó la vida, se suicidó. Así Y es. mi pregunta va de acuerdo a eso. Yo he escuchado predicadores mencionar de que
cuando alguien se quita la vida, automáticamente va al infierno. De igual manera, creo que la Iglesia Católica pues también lo menciona. ¿Hay alguna base bíblica al respecto? O si no la hay, ¿qué opinión tiene usted acerca de Mire, eso? algún versículo de la Biblia que diga de que por suicidarse una persona se va al infierno, no lo hay, no lo hay, sino que lo que sucede es que más que todo son opiniones, fíjese, porque vaya, por ejemplo, yo hace muchos años fui a predicar a un funeral de un buen amigo mío, cristiano, pastor, que se había suicidado. Entonces resultó que cuando yo empecé a predicar de aquel tipo de gente así mero cuadrada, ¿va? Hizo el comentario: pobrecito, él no sabe, él, yo, va. Pobrecito, él no sabe que en los funerales de los suicidas no se predica. ¿Amparado en qué versículo? No sé. Pero, ¿y por qué no hay que predicar, pues? Y la viuda y los familiares y los amigos, ellos no tienen derecho a que se les hable del Señor, ¿acaso? ¿Verdad? Ahora, en el caso de Judas, el libro de Hechos es bien claro, que dice que Judas fue a su propio lugar. Entonces, en el caso de Judas, claramente se condenó, pero no por el hecho de haberse suicidado, sino por todos los eventos que llevaron a la traición, ¿verdad? O sea, eso fue el pecado de la traición y y toda la cola que lleva de por medio, porque le diré, así como hemos analizado el caso de Pedro, sería bien interesante analizar el caso de Judas, y lo vamos a hacer en alguna próxima reunión, donde se ve esa situación de que por qué Judas llegó a ese extremo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Judas, el que se haya condenado no fue por el hecho de suicidarse, sino fue por el hecho de entregar a Jesús. Y todavía él mismo dijo: he entregado sangre inocente. Pero hasta bien tarde le cayó la peseta, ¿va? Hasta bien tarde le cayó la peseta, pero no se condenó no por suicidarse, sino por entregar a Cristo. Ese fue el pecado que lo condenó. Ahora, Pero usted respecto, cree, pastor, ajá, eso le iba a preguntar, o sea, pero usted en lo personal, ¿cree que eso tenga cierta veracidad? Que si alguien, pues, incluso conociendo de la palabra de Dios, pues comete ese error, iría al infierno. no, para mí, fíjese que hay una serie de circunstancias que quedan ¿cómo se llama? En el hecho de que Dios conozca los corazones. Voy a mencionar algo y espero que nuestra doctora de cabecera nos ayude para esto que le voy a explicar. Fíjese que yo estaba escuchando uno de estos días que en un programa hacían la pregunta: mire, yo conocí una persona, hacían la consulta en el programa, que durante mucho tiempo había sido cristiano, pero ahora cuando está viejito ha empezado inclusive hasta a decir cosas blasfemas contra Dios. Entonces la consulta era de que si era de que se había endemoniado o había perdido la salvación o qué se suponía que había pasado. Y la respuesta que le dieron fue una respuesta un poco curiosa. Le dijeron: mire, le dice, a veces hay personas que sufren cierto grado de senilidad, dependiendo cómo han llevado su vida, que a veces los puede hacer cosas contrarias a lo que tal vez ha sido digamos, cómo se han conducido a lo largo de toda su vida. Entonces, de algo puede estar seguro: Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Yo conocí, por ejemplo, el caso de un pastor, por ejemplo, de que la esposa se suicidó, pero mire por qué. Porque lo que había sucedido era de que estaba una vez arreglando la casa y resulta que así en una parte alta tenía una almádana. Entonces, cuando digamos que jaló cosas para ver qué era lo que había arriba, la almádana se vino y le pegó en la cabeza. Entonces, lo que sucedió fue que se le comenzó a hacer un tumor tan grande que, que le daban unos dolores de cabeza bien fuertes. Y esa vez que habían invitado a predicar a ese pastor, resulta que ella le dijo: mira, le dijo, mejor me quedo porque vieras cómo me duele la cabeza. Entonces, lo terrible del caso fue que cuando el pastor andaba cumpliendo su compromiso de predicar, ella agarró un arma porque uno de los hijos parece que había estado en el ejército y se pegó un tiro y se mató. Entonces, en ese caso, como son situaciones de que vaya en la misma desesperación del dolor que ella tenía, entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos casos, téngalo por seguro que Dios mire el corazón.
Dios mira el corazón y Dios sabe de que en ese caso no le va a tomar a mal una situación así. ¿Por qué? Porque ella actuó bajo una situación de desesperación sobre una situación que estaba fuera de su control y Dios no se lo va a tomar a mal. No sé si has oído algo, si médicamente, Camila, hay algo parecido a lo que yo te acabo de decir, a lo que yo acabo de explicar. Hola. Que yo haya escuchado, no. Ujú. Ah, ok, bueno. Entonces, le digo, yo he escuchado esas dos versiones, esa de que a veces en ciertos casos, no en todos los casos, para que no nos aflijamos de que todos los viejitos nos vamos a volver locos, de que en ciertos casos de senilidad puede ocurrir esa situación de que la persona comience a disvariar y a decir un montón de cosas fuera de lo normal, ¿va? Y el otro es ese caso que le comento de esa persona que le había caído la almadana sobre su cabeza y que en un momento de desesperación, de al no aguantar el dolor, pues tomó esa decisión. Y sabe tal vez para que concluyamos por qué razón no lo creo. Porque si en el caso de Pedro que lo negó, Dios vio el corazón y la intención con la que lo hizo y lo perdonó, téngalo por seguro de que aún una persona que llegara al punto del suicidio, Dios mira el corazón y si Dios ve que en su corazón ha habido sinceridad, seguramente que lo va a perdonar. Seguramente que sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a terminar entonces. Le quiero comentar cuál va a ser el tema que vamos a tener para el próximo miércoles. El tema que vamos a tener para el próximo miércoles es este, mire, las ciudades de refugio. ¿Y para qué servían las ciudades de refugio? Va a ver, hermano Mario, que esto es de hermenéutica, que está en el de los tipos. ¿Para qué servían las ciudades de refugio? Eran las ¿Verdad? ciudades donde acudían las personas que accidentalmente habían pues asesinado a otra persona. Y Correcto. para no sufrir la condena, pues acudían Se iban a a meter ahí. esas. Entonces, Ajá. claro, tal vez una de las cosas que puede quedar la duda es, ¿y que alguien puede matar a otro accidentalmente? Lamentablemente sí. Entonces, el próximo miércoles vamos a tener ese tema de las ciudades de refugio. Así que les dejo la inquietud para que tenga como el tema de la próxima semana. Vamos a orar entonces para poder terminar porque ya está empezando a llover por aquí y no vaya a ser que perdamos comunicación. Así que oramos. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos que nos cuides en esta noche. Bendice a nuestros seres queridos que por alguna razón andan todavía fuera de casa y protégelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga entonces, así que recuerde el próximo miércoles las ciudades de refugio. Así que Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Dios bendiga, feliz noche. Buenas noches. Bueno. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga, pastor. Gracias.